Por eso, con Quito Lucas, vamos a conversar con nuestros tres invitados a continuación. Quito, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo cordial en Washington y a los amigos y amigas y a los amigos que están aquí, a Virgilio Hernández, Humberto Cholango, Fausto Dután. Y vamos a empezar, vamos a tratar el tema del movimiento sindical que cumplió un papel en determinado momento mucho más álgido que en otros, igual que el movimiento indígena, y también vamos a tratar el movimiento urbano, social urbano, que también cumplió su papel en determinados momentos y bueno, hasta llegar al presente. Tal vez empecemos con un panorama general sobre los distintos movimientos. Tal vez Fausto podría empezar hablando sobre el tema del movimiento sindical, algo general. Después vamos a ir, obviamente que en la conversación vamos a ir tratando los distintos temas y obviamente también que se pueden interrumpir. Esto es un conversatorio, no es nada totalmente establecido. Empecemos con Fausto para hablar sobre el movimiento sindical. Muchas gracias, Lucas. Gracias. Gracias a los compañeros que están aquí presentes. Fausto, ¿cómo estás? Buenas tardes. El movimiento sindical tiene una larga trayectoria de lucha. Y creo que, para ir sintetizando, básicamente está en la constitución del Frente Unitario de los Trabajadores, que se da en el año de 1975. En el 72 hubo una huelga nacional que tenía el apoyo de varias organizaciones, que incluía la Confederación de Militares Retirados, la Confederación de Choferes, las tres centrales sindicales que había en esa época, la CTE, la CEUS y la CEDOG. Pero en el año 75 se resuelve la constitución del Frente de la Unidad Sindical del FUT. En esta constitución estamos asimismo las tres centrales sindicales y resolvimos realizar acciones de lucha. Una de estas fue una huelga nacional que no contó con el apoyo de la CEOLS, porque ahí todavía había una dirección dirigida por Villacrés Arandi, que está en los anales del diario de la CIA como agente de la CIA. Y ellos se oponían diciendo que esta huelga era una huelga comunista y no apoyaron. Sin embargo, esta huelga fue muy importante. Durante todo este proceso, yo diría que básicamente las consignas fundamentales del movimiento sindical en esta década 70-80 son, primero, la necesidad de retorno al régimen constitucional. Segundo, la derogatoria de varios decretos antiobreros que incidían mucho en la organización sindical. Y tercero, las nacionalizaciones de algunas empresas, entre ellas la empresa eléctrica. Esta es una década muy dura porque tenemos dictaduras y justamente un poco antes, me estoy refiriendo al 18 de octubre de 1977, ya cuando se anunciaba el proceso de retorno, fueron asesinados nuestros compañeros en Astra, más de 200 compañeros asesinados. Entonces, ese retorno tiene sangre. Parece que lo que se quería es, desde allí, señalar, bueno, va a haber democracia, pero bajo estas condiciones. La década 80-90 es una década muy importante. El movimiento sindical juega un papel determinante. Las organizaciones indígenas y campesinas son parte del movimiento sindical. Por ejemplo, a nivel de la CTE está la FEI, a nivel de la CEDOG está la FENOCIN, la FENOG era en esa época, y a nivel de la CEOLS están los compañeros de la FENACRE. En el caso de la CEDOG, por ejemplo, varios dirigentes indígenas son dirigentes, entre ellos el primer presidente de la CONACNI, que se llamaba al comienzo, fue dirigente de la central, el compañero Tapuy. Ernesto Serem, dirigente Shuar, era miembro del comité ejecutivo nuestro. Pacho Coro, dirigente indígena del centro andino, dirigente de la central nuestra. Entonces, ahí había una cosa muy interesante: movimientos obreros unidos o con el movimiento indígena, pero que también fue el destape de una cosa muy importante: las concepciones políticas bastante ortodoxas llevaron a que se confunda desde lo político al movimiento indígena. Es decir, como que se quería sindicalizar. Y en el caso de la FEI fue mucho esto, ¿no? Sindicalizar al movimiento indígena, o sea, que sean como los sindicatos. Y en la ortodoxia marxista, sobre todo, de algunos compañeros que decían,
Bueno, la vanguardia estaba predeterminada, que era la clase obrera, y los grupos auxiliares eran los demás, es decir, eran los indígenas, los campesinos, los profesores, todos eran grupos auxiliares de la vanguardia, que era la clase obrera. Esta predeterminación ortodoxa, dogmática, llevó a que el tratamiento que el movimiento sindical dé al movimiento indígena y campesino, pese a que estaba en sus filas, fuera total y absolutamente equivocado. Bueno, vamos a avanzar en el análisis y les vamos a pedir posteriormente a nuestros dos invitados, Humberto Cholango y Julio Hernández, que comenten lo que acaba de señalar Fausto. Pero antes, escuchemos una producción muy rápida que ha hecho el departamento periodístico de esta emisora sobre la historia de la organización sindical ecuatoriana. Pasamos a escuchar. La historia del trabajo en Ecuador está marcada por una serie de atropellos a los derechos humanos de las personas. Desde la colonia, las encomiendas, mitas y obrajes se instauraron como formas de explotación humana. Estas enriquecieron a unos pocos y sumieron en la pobreza e incluso acabaron con la vida especialmente de poblaciones indígenas y afrodescendientes, según describe el portal del Comité Permanente Intersindical de Defensa de los Derechos de los Trabajadores. Desde el nacimiento de la República en 1830 hasta finales del siglo XIX, las cosas se mantuvieron relativamente igual. Entre los primeros registros de organizaciones se pueden citar la conformación de la Sociedad de Sastres de Pichincha y la Sociedad de Carpinteros, instaurada en Guayaquil en el año 1896, que pedían reducir a 9 horas la jornada laboral. Otro hito importante fue la huelga organizada entre los años 1908 y 1909 por los trabajadores del ferrocarril del sur en Durán, provincia de Guayas, quienes exigían mejoras salariales y respeto de la jornada laboral. Para esos mismos años se realizó el primer Congreso Obrero Ecuatoriano organizado por la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha. El 15 de noviembre de 1922 es una fecha dolorosa para la historia de la organización sindical en Ecuador. En un contexto del incremento del costo de vida y de inestabilidad política, obreros guayaquileños llamaron a reclamar por mejoras salariales. Sin embargo, este hecho terminó con la vida de 1000 personas en manos de la fuerza pública. En haciendas de la sierra también se produjeron sucesivos levantamientos donde el principal reclamo eran las precarias condiciones de trabajo para indígenas y campesinos. El fortalecimiento de la organización de los trabajadores dio como resultado la creación el 13 de julio de 1925, por primera vez en Ecuador, de un Ministerio del Trabajo. En los años siguientes, dentro del movimiento sindical, se fortalecieron una serie de centrales obreras y de trabajadores que fueron claves, no solo para reivindicaciones laborales, sino fueron el puntal de la organización social en Ecuador hasta finales de los 80. Desde entonces, el movimiento sindical ha tenido que sobrevivir a un modelo económico contrario no solo a los derechos laborales, sino a una buena parte de los derechos humanos. Patricio Icaza, en su obra Historia del Movimiento Obrero, sostiene: la influencia de la Revolución Cubana en la clase obrera va a provocar, además, una política de penetración imperialista en el movimiento laboral latinoamericano, efecto del que no escapó el ecuatoriano, que sin ser el mayoritario de la clase explotada, era visto por el imperialismo norteamericano como el principal sujeto social a neutralizar por considerarle el iniciador de las acciones antiimperialistas más decididas y organizadas. La contraofensiva táctica del imperialismo aunaba dos aspectos. El primero, promover un acercamiento entre los sindicalismos norteamericano y latinoamericano para desarrollar la corriente del sindicalismo libre y democrático. El segundo, propiciaba una masiva campaña de educación sindical a los líderes laborales, buscando impregnarles una mentalidad y actitud procapitalista. Quinto Lucas y Washington Yepes en Dardo Electoral 2017. Fausto, bueno, ya dio una introducción sobre el tema indígena y sobre el interés de algunas organizaciones, sobre todo políticas de izquierdas, de sindicalizar a los indígenas.
¿cómo se ve desde el movimiento indígena ese cambio que hubo entre las décadas en que se trató de sindicalizar al movimiento indígena y lo que surgió después con un movimiento indígena mucho más vinculado a las nacionalidades, a lo cultural, a la identidad propia, Humberto? Buenas tardes, un saludo cordial a todos los radioyentes, acá a Fausto Dután, a asambleísta Virgilio Hernández. Primero, con el permiso de ustedes, mis sentidas condolencias a los familiares de asambleísta Fausto Cayambe, un gran ser humano, un gran personaje, que llevó adelante muchos procesos de lucha en beneficio del país. Hayamos tenido diferencias o no, pero en estos momentos hay que reconocer que fue un hombre progresista, un hombre que aportó mucho a los movimientos populares aquí en el Ecuador, desde todos los espacios que él estuvo. Bueno, sobre el tema, mire, para nosotros como movimiento indígena, no podemos decir que el movimiento indígena solo tiene una sola vertiente. El movimiento indígena siempre ha estado en medio de todo el debate nacional, inclusive muchos creyeron en los años de los 1920 por ahí que era necesario un tutelaje de los partidos liberal o conservador, o inclusive el partido socialista que en esos momentos llegó. Nosotros, por ejemplo, nosotros venimos de una vertiente del movimiento indígena que es fruto del proceso del Partido Comunista y Socialista. En los años de 1922, en Cayambe, porque yo soy de Cayambe, empezó a formar los primeros sindicatos indígenas. Así es que no era recién en los años 60, 70, que querían sindicalizar el movimiento indígena, sino creo que inclusive en el Ecuador no había ningún sindicato de trabajadores ni nada, según lo que yo he investigado los documentos, porque ahora que ya no soy actor político de nada, estoy leyendo muchos documentos, revisando, veo que, por ejemplo, los primeros sindicatos que organizan en Cayambe fueron 3 sindicatos indígenas, una en Pesillo, otra en Achimba y Muyurco, y apoyados obviamente por el Partido Comunista y Socialista. Y de ahí, obviamente, el movimiento indígena tiene mucha presencia. La Federación Ecuatoriana de Indios, que se transformó en la CONAIE, hay que decirlo así, porque bueno, ahora creo que todavía hay un membrete de la FEI, pero la real base social de la FEI se transformó en la CONAIE. En los años 37, 38, hasta 41 tuvo una acción bastante fuerte, reivindicativa de temas muy locales, y por eso es que aparecen, por ejemplo, en las crónicas de muchos historiadores, los levantamientos y las quemas de las casas, la contraofensiva. Por ejemplo, la participación del movimiento indígena en la revolución de la gloriosa, que lo llaman, fue algo importante que no se ha recogido, no está escrito. Por ejemplo, Dolores Cacuango se tomó 2 cuarteles, el cuartel de Ayora y el cuartel Yahuachi de Ibarra. Dolores Cacuango organizó para tomar esos 2 cuarteles a las 2 de la mañana de manera conjunta con las organizaciones o con las comunidades. Ni siquiera había comunidades en ese tiempo, sino eran trabajadores de las haciendas. Entonces, creo que en los años 64, por ejemplo, es un hecho muy importante. Por primera vez desde Cayambe marchan miles de indígenas hacia la ciudad de Quito y plantean una actoría más propia en los documentos que hemos revisado. Y obviamente ya empieza el movimiento indígena a preocupar, ¿no? Inclusive en los diarios de Philip Agui, ¿no? Yo he leído cuando Miguel Lechón es presidente nombrado de la Federación Ecuatoriana de Indios, en sus diarios manda como un reportaje o un telegrama en ese momento, como lo llamarán en términos diplomáticos, lo manda a la central de inteligencia de la CIA, comentando que hay un indígena que es nombrado de Cayambe presidente de la Federación Ecuatoriana de Indios y que tiene mucho vínculo con la Revolución Cubana. Obviamente ahí estuvo Nela Martínez, sabemos quién fue Nela Martínez,
María Luisa Gómez de la Torre, y otros, Ricardo Paredes, y otros personajes muy importantes del país. Y por lo tanto, en el año de 1974 es cuando el movimiento indígena plantea la posibilidad no solamente de pensar en la clase social, sino se plantea este discurso de que la cultura también vale, que la identidad, los idiomas, el territorio también vale, ¿no? No es eso ir al etnicismo, sino yo creo que es una reivindicación que planteó el movimiento indígena porque ni la derecha ni la izquierda, ¿no? Bueno, ahora yo creo que ya muchos sectores progresistas ya han entendido, han comprendido, pero hasta muy poco tiempo, Rodrigo Borja decía, ¿no?, que los indios de mi patria son manipulados por unos pocos pseudos izquierdistas, decían, ¿no? Entonces, yo creo que, y nosotros miramos en los documentos por qué este planteamiento de la plurinacionalidad. Y vas a ser un actor político del movimiento indígena. Y no solamente el movimiento indígena, sino con el apoyo de varios sectores sociales, políticos, sectores eclesiales de base, del Monseñor Leonidas Proaño, desde otra vertiente, desde el lado del cristianismo, de la teología, de la liberación, también ha aportado mucho a este proceso. Bueno, ya vamos a ir avanzando porque justamente una de las etapas de este programa tiene que ver en la profundización del análisis histórico de la presencia del movimiento indígena y de la CONAIE. Estamos ahorita, en este momento, tratando de un poco dilucidar si es que el movimiento obrero tuvo esa característica fundamental de los procesos de transformación, de ser la vanguardia. Y se evidencia de lo que dice Fausto, que en un primer momento se pretendió inclusive sindicalizar al movimiento campesino, al movimiento indígena. Pero desde la concepción política. Esa era la concepción política radical. Pero en ese trajinar histórico emergieron nuevas fuerzas, que fueron justamente los movimientos sociales. En la década de los 80 se podría significar. Y allí tuvo un papel protagónico Virgilio Hernández. Por eso está aquí de invitado para que nos haga referencia a esa temática histórica. Virgilio, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes. Un gusto compartir con compañeros de lucha. Con Fausto nos conocemos hace muchos años, cuando él era dirigente de la CEDOCUT precisamente, y luego con Humberto Cholango también en todo lo que fue el proceso de la CONAIE, del Ecuadunari, de tal manera que compartimos con compañeros de lucha, y desde esta mesa también queremos enviar un abrazo muy fuerte, un abrazo sentido a nuestro compañero Fausto Cayambe. La gente que, como decía Martí, que ha hecho bien su labor, no muere. Y creo que ese es el espíritu que nos anima. Fausto no muere, Fausto está vivo, y habrá muchos otros Faustos que, como él decía, sigan luchando por lo que él consideraba que son los derechos fundamentales: educación, salud, vivienda, salud, seguridad social, alimentación y el agua, ¿no? Esos 6 temas, en una semblanza que le hace precisamente en octubre, él dice que él cree que esos son los derechos fundamentales: educación, salud, alimentación, agua, vivienda y seguridad social. De tal manera que creo que también, hablar de los movimientos sociales ahora, es un tributo a quien también conocí desde hace muchos años, seguramente 2 décadas, cuando intentaban formar la Asamblea Nacional de Jóvenes, y desde la Asamblea Nacional de Jóvenes plantear en uno de los gobiernos de mayor tinte neoliberal, como era el de Sixto Durán Ballén, también el tema de que los derechos también tienen que ser para los jóvenes, y a partir de eso pudimos conocer, trabajar, discutir, debatir, a veces no coincidir, porque esto es precisamente lo que debe caracterizarnos a quienes militamos por la transformación, no la homogeneidad, sino la posibilidad también de discrepar, de discutir, de debatir, pero de esa manera también ir construyendo y aportando a este proceso, de tal manera que creo que recojo, ya como lo ha dicho tanto Fausto como Humberto, el espíritu de quienes estamos aquí, que hemos compartido años y de años de lucha. Por eso, yo, más allá de las diferencias que podamos tener, yo considero a Fausto y a Humberto amigos, porque esa amistad se ha forjado sobre todo en la defensa de convicciones muy profundas por la transformación de este país. Quiero aportar a lo que los compañeros han señalado. ¿Qué es lo que pasa, yo digo, en el Ecuador? Primero en la costa, desde la década del 50, quizá un poco antes, y luego en la sierra.
que sobre todo empieza un proceso de urbanización. Este proceso de urbanización se va a ver fortalecido con lo que se conoció como el boom petrolero, y al mismo tiempo del boom petrolero esta estrategia de la sustitución de importaciones. Entonces lo que pasó en otros países del Cono Sur en los años 30-40, aquí se empieza a vivir en los 70 y 80. Y ahí empiezan a crecer también los cinturones de nuestras ciudades. Primero en Guayaquil, y en Guayaquil quizá algo que no se rescata es que el movimiento poblacional era muy activo, la gloriosa, la década de los 40, 50, el movimiento poblacional en Guayaquil es muy activo. Y luego también en la ciudad de Quito, a partir de los 70, empiezan a crecer diversos barrios. Hay una referencia muy grande en el movimiento social que no se puede dejar de decir, que es el Comité del Pueblo. El Comité del Pueblo es también los primeros movimientos de masas en los que se pone en cuestión el debate de la tierra urbana. Yo recuerdo era muy pequeño y mis padres me llevaban a las sesiones del Comité del Pueblo que se hacían en el estadio universitario. En el estadio universitario miles de gentes concurríamos al estadio universitario, y por eso la dictadura, preocupada de cómo crecía este movimiento, que por primera vez ponía temas de las ciudades también en el debate social, el tema de la tierra urbana, el tema de la vivienda, el tema del acceso de los sectores populares y obreros a la vivienda. La dictadura, por ejemplo, en un esfuerzo por romper el Comité del Pueblo, crea varias cooperativas. Parte de esas cooperativas son lo que son ahora la Quito Sur, que antes era la MENA 1, y la Ciudadela Tarqui, que era la MENA 2. Ahí se recogen cerca de 10 cooperativas que precisamente lo que hacen es buscar de esa manera, primero desconcentrar esta acción que tenía en el Comité del Pueblo en la zona norte de Quito, trasladarla a la zona sur, pero también buscar desactivar este movimiento. Pero esto es importante, hay que citar, más allá de toda la historia, hay que citar, reconocer a Carlos Rodríguez Paredes en el Comité del Pueblo y lo que significó en los 70s también ese Comité del Pueblo, como un esfuerzo de organización de los trabajadores, como un esfuerzo de organización de los sin techo, de los que no tenían dónde vivir, y de esa manera también se incorpora el tema de la vivienda, se incorpora el tema de la demanda por la tierra urbana para pobladores que empiezan a poblar las ciudades, empiezan a consolidarse, a crecer. Lo que la ferroviaria era un pequeño sector, se extiende, ¿no? Antes, tú recordarás, Fausto, cuando organizábamos, yo todavía ahí estudiante, el sur llegaba un poco hasta San Bartolo, ¿no? San Bartolo, hay las huelgas de la Internacional, las famosas internacional, claro, eran famosas, y ahí más o menos se acababa Quito, un poquito más al sur, en San Bartolo se acababa Quito, y a partir de los 70, 80 empieza a crecer estos cinturones en Quito. La lucha de los pobres. La lucha de los pobres, que fue una cosa importantísima, que en las haciendas del Ministerio de Salud Pública, y pudimos participar con algunos compañeros precisamente en el taller cultural La Hormiga, que ya activaban, y lo que fue todo el proceso de la lucha de los pobres, que es muy significativo. Entonces, señalo, a partir de los 70, con el boom petrolero, con el proceso de industrialización, empieza a surgir también un nuevo actor, un actor que es el actor barrial. Empiezan a desarrollarse movimientos que plantean por vez primera el tema de la vivienda, el tema del suelo, el tema de los servicios, que es otro elemento importante, porque de todas formas, en esta perspectiva neoliberal, se buscaba no importaba que crezcan estas ciudades de forma desordenada, mientras resuelvan de manera barata la posibilidad de que los obreros, los trabajadores tengan donde vivir, y que eso no implique mayor presión a los empresarios por incremento de sueldo para el pago de arriendos. Entonces hay un crecimiento en las ciudades, hay una desatención, y empieza también a crecer, a consolidarse algunas federaciones de barrios, la Federación de Barrios del Suroriente, la del Suroccidente. Después en los 80 sobre todo se consolida la Federación de Barrios del Noroccidente. Esto es importante y coincide efectivamente con lo que dice Fausto, con este proceso de retorno a la democracia, el FUD, que en los 70
es un elemento central, aunque con estos límites en la concepción, ¿no? Yo recuerdo, yo era estudiante y gritábamos la consigna, ¿no? Estudiantes auxiliares en las luchas populares, ¿no? Era una consigna, la consigna del MIR sí, también. era la consigna del MIR, pero también enfocaba una visión, una forma, ¿no? Sí, sí, claro, entonces este era el tema. Y lo mismo, los pobladores de alguna manera éramos como básicamente accesorios a la hora de, por ejemplo, las huelgas nacionales. Las huelgas nacionales se cumplía un papel determinante en los pobladores, aunque después, cuando se trataba la resolución de la huelga, generalmente quedaban sin recogerse los planteamientos de los pobladores por servicio. O se sumaba alguno que O se otro sumaba puntito. que alguna otra cosa que Así es. generalmente no era recogida, ¿no? Entonces, de tal manera que es una historia, yo digo, de ir construyendo actorías en el marco también de un proceso de transición, y de una transición, con esto concluyo esta idea, pactada, ¿no? Que hay que decir que las élites pactaron el retorno democrático, a excepción de Nicaragua, quizá, en que Estamos triunfó la frente al proceso revolución. sandinista. En los otros lados, básicamente, el pacto de las élites con en ese tiempo no con los militares, sino con el Pentágono. Más o menos se puede resumir en tres aspectos, ¿no? El primero, ya esta necesidad de medidas de corte neoliberal, ¿no? Ya esta idea ya en los 80 del aperturismo, de planteamientos neoliberales. Segundo, dejar intactas las leyes de seguridad nacional y por lo tanto los aparatos de represión que se habían construido. Y tercero, dejar sin sanción los crímenes cometidos por las dictaduras, ¿no? Esta es de alguna forma lo que solo en Nicaragua se rompe, en el resto hay estas transiciones pactadas, y en el marco de esto se van desarrollando, se van desenvolviendo también movimientos sociales. Estamos dialogando con Virgilio Hernández, con Fausto Dután y Humberto Cholango, ellos representantes del movimiento sindical, del movimiento campesino y de los movimientos sociales en la historia política de nuestro país. Vamos a escuchar ahora una producción de la radio que hace referencia a los movimientos sociales en el Ecuador y luego seguimos con esta misma ronda de diálogo. Vamos.